Un saludo a los tutores de la UNAD, a los compañeros de la Escuela de Ciencias de la Educación, en especial a los de la carrera de licenciatura en Filosofía, curso académico Práctica Pedagógica 1. Mi nombre es Osman Dorian Giraldo Madulanda, de la zona occidente, pertenezco al CEA de Dos Quebradas. En este momento vamos a tratar un tema con relación a los elementos que debe contener un PEI, un modelo pedagógico, un plan de área y un plan de asignatura. Pero antes de ello vamos a hacer un pequeño contexto de acerca de lo que es un PEI, que ya lo hemos visto en semestres anteriores. Antes de nosotros diseñar un proyecto, tenemos que tener claro qué es el direccionamiento, qué es lo que vamos a pretender con el proyecto, qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde va enfocado. Ello nos permite enrutarnos con unos objetivos claros y precisos de acuerdo a la problemática que vamos a abordar, y ello nos abre un abanico de posibilidades, unas puertas, unas ventanas para tener claros nuestros objetivos y qué es lo que vamos a lograr con ello, llevándonos a tener una meta totalmente acertada. Desde luego, desde el punto de vista pedagógico, las instituciones educativas tienen unas intencionalidades y unos fundamentos dentro del mismo proceso pedagógico que se va plasmando poco a poco a través del tiempo, y que dinámicamente, y que tiene prácticamente estos componentes. Decimos entonces que un PEI es la herramienta pedagógica que nos señala, nos enruta, nos muestra un horizonte dentro de una estrategia educativa con unos objetivos y unas metas claras. Para Otoniel Alvarado dice que es un proceso de reflexión analítico de la comunidad pedagógica, tanto de docentes, estudiantes como comunidad, y que hay una relación con ellos. Es un instrumento que va dirigido y que va orientado a una formación de manera coherente, ordenada y desde luego una manera sistemática, dinámica, que no está estancada en el tiempo. Para Javier Panqueva es un mecanismo permanente y colectivo de construcción. Hablábamos ahorita de tres componentes, digámoslo así, que son estudiantes, docentes y comunidad, que se unen para formar y responder a ese falta o a esa interrogantes pedagógicos que se presenta en determinada comunidad. Tiene un sentido de formación, tiene unas intencionalidades, unos fundamentos que van enmarcados tanto jurídicamente como conceptualmente, respondiendo de acuerdo también a las estrategias que tiene el gobierno de cada país. En Colombia, por ejemplo, para el ministerio está enmarcado el PEI en el Ministerio de Educación Nacional, el decreto 180 del 97, en la ley 115 del 94, donde dice que es un proceso permanente de construcción colectiva que conlleva el crecimiento y el desarrollo de la comunidad. Decimos entonces que el PEI es un proceso permanente de construcción de sentido, reflexivo, analítico, y que se tiene que evaluar, y de acuerdo a esta evaluación se va construyendo colectivamente a través del tiempo. Es concreto, factible y totalmente evaluable. Si no es evaluable, entonces no podría cumplirse las metas como tal. Los componentes del PEI. Dentro de los componentes del PEI decimos que tiene una entidad, debe respondernos a cierto tipo de preguntas: qué es lo que vamos a hacer, cuál es el propósito, hacia dónde vamos, en qué va enrutado. Recordemos que la misión va respondiendo a la pregunta: cuál es el propósito que queremos lograr, y la visión con relación a cómo nos veremos en un futuro como institución, como comunidad educativa, y va enmarcado de acuerdo a unos valores. Un diagnóstico que tanto es interno como externo, evaluando mediante los objetivos trazados cómo es el comportamiento a nivel interno de docencia, de estudiantes, y cómo impactamos en la sociedad por medio de la pedagogía que estamos ofreciendo. Tiene que tener unos objetivos claros y precisos, unos objetivos estratégicos, una propuesta pedagógica que va marcada en el currículo, en el aprendizaje, tanto
obviamente que vincula al estudiante y al docente, un currículo que sea factible, que se pueda llevar a cabo y que se pueda ejecutar. Una propuesta de gestión, esta propuesta de gestión va la planificación, la organización, la ejecución, la conducción y el monitoreo. Prácticamente es la evaluación de todo este compendio, que es unos componentes que deben interactuar y que nos permiten llevar a cabo el proceso que estamos realizando. Dentro del modelo educativo, ¿qué es el modelo educativo? Para entrar en contexto, en la educación básica, media y superior debe responder a ciertos interrogantes fundamentales que tienen que ver con el hombre y la sociedad, que busca formar un individuo de acuerdo a una comunidad que se requiere. Recordemos que el modelo educativo tiene que ir engranado con el PEI para poder responder a esta carencia. Para el pedagogo Julián de Zuviría, el hombre y la sociedad tienen prácticamente unos presaberes pedagógicos y unas respuestas. Dice que las instituciones educativas tienen que tomar estas preguntas y estas respuestas y reorientarlas para crear un hombre ideal de acuerdo a la sociedad en la cual se requiere. El modelo pedagógico dice debe privilegiar a la reflexión en torno a propósitos, contenidos, secuencias, métodos, recursos propios del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto hace que el modelo institucional se convierta en un recurso analítico, reflexivo, crítico y descriptivo que permita explorar, comprender y proyectar las relaciones que se hace tanto dentro del proceso de aprendizaje con la práctica. Los objetivos trazados dentro del modelo educativo deben responder a ese proceso pedagógico, de lo cual tendrían que cambiarse. Con una manera estructurada y organizada de la institución escolar, con unas formas de comunicación, de interacción y de significación dentro de la escuela y fuera de ella. Si el proceso que estamos llevando tiene implicaciones en lo social, hay que evaluar este tipo de cosas y mirar, o si no, tocaría que modificarlo. Componentes del modelo. Tiene un componente teórico que está obviamente por los paradigmas epistemológicos, filosóficos, sociológicos, psicológicos, antropológicos y desde luego pedagógicos. Desde ahí, de ese componente tiene que partir todo. Tiene un componente metodológico donde se describen los contenidos, los componentes, las relaciones, estudiantes y docentes, una organización de contenido, los objetivos, las estrategias, qué se va a hacer, cómo se va a dictar, cómo se va a llegar a los estudiantes. Tiene un componente práctico y ese componente práctico contempla una validación, la cual va dada por fases y por etapas de trabajo. Cómo vamos a realizar este trabajo o cómo vamos a aterrizar esta metodología prácticamente de una manera fehaciente en el entorno estudiantil. Y ello podemos decir que la elección de un modelo pedagógico contribuye a formar al niño y al joven de una manera como lo propone la institución educativa, respondiendo de acuerdo a las necesidades de una comunidad y una sociedad. El plan de área. Cuando hablamos de plan de área, vamos a hacer como una analogía con relación cuando vamos a construir una casa. Cuando la vamos a realizar, tenemos planeadas ciertas áreas, ciertos espacios dentro de la casa. Ese plan de área viene dado por unas áreas totalmente obligatorias que se asigna, digamos, de acuerdo al gobierno, ¿cierto? Y estas áreas tienen unos componentes. La intención de la identificación de los contenidos, qué se va a hacer, qué se va a dar, cómo, cuándo, qué contenidos, cuál es la intención de ellos, de qué manera se van a dar, la distribución del tiempo y las secuencias del proceso. Estos temas o estas áreas, en qué momento se van a dar, en qué proceso educativo, si es al inicio, si es al final. Recordemos que todo es un proceso y no podemos poner una cosa o anteponerla antes que otra. Todo es secuencial. Los logros, competencias y conocimientos de los educandos.
mirar a ver cuáles son los objetivos, y con estos objetivos los estudiantes logran su meta. Si al final del periodo académico se hace una evaluación y se puede evidenciar si se lograron con las estrategias los objetivos propuestos o no. El diseño general de los planes. En el diseño general de los planes vemos que en los estudiantes hay muchos que no tienen las mismas diferentes formas de aprendizaje, entonces hay que mirar qué tipos de estrategias se necesitan para llegar pedagógicamente a estos estudiantes. La metodología aplicable a cada una de las áreas. ¿Qué se necesita en cada área? Si se necesita laboratorios, libros, si se necesitan, qué ayudas educativas como tal se necesitan para llevar a cabo ese proceso de aprendizaje. Y los indicadores que van mirando cómo se está comportando la institución y este tipo de aplicabilidad de estos componentes dentro de las áreas, o si no hay que ir cambiándolos, ir rotándolos, ir modificándolos para poder lograr a cumplir con los objetivos, las propuestas y las estrategias que se han dado dentro de cada área de estudio. Pues es la área de ciencias sociales, ciencias naturales, matemática, en fin. Este plan de área es algo global, lo hablábamos ahorita como una construcción de una casa que tiene diferentes habitaciones, cocina, bueno, en fin. Ya este plan de asignatura son las asignaturas como tal que comprende ese plan de área. Entonces sería como esa organización de esa casa interna donde este espacio lo vamos a utilizar para el comedor, para la sala, para la cocina, en fin. Entonces DISA busca la planificación cuidadosa en la fase de diseño del curso, ya que no solo hace que la enseñanza sea más fácil y más agradable, sino que también facilita el aprendizaje del estudiante. Entonces dentro de este plan de área hay también unos componentes que facilitan ese desempeño que yo voy a tener dentro de esas diferentes áreas, y ya es ese aterrizaje de ese macroproyecto de plan de área a ese plan de asignatura. En ese plan de asignatura tenemos el tiempo y la logística, en qué momento vamos a dar, qué se necesita, qué materiales requerimos, saber quiénes eran los estudiantes, de dónde vienen, para dónde van, qué eran sus profesores, cuál es la necesidad de ellos, limitaciones de la situación. Si dentro de este plan de asignatura el área es acorde, qué materiales se necesitan, si se necesitan libros, si no se necesitan, qué problemáticas hay, si no tenemos equipos, hay que mirar todo eso. Los objetivos de aprendizaje van enrutados a mirar cuál es la estrategia que yo voy a crear dentro de la asignatura para desarrollar ese objetivo y que los estudiantes me puedan entender. Evaluación de estos objetivos mediante creando unas estrategias de enseñanza con las cuales yo voy a llegar a los estudiantes para poder lograr ese proceso pedagógico. El contenido del curso y el horario. El contenido del curso va relacionado a qué tema es el que yo voy a desarrollar en el curso, cómo lo voy a dar, en qué horario, si se facilita o no, cuántas horas se requieren. Y desde luego tener un plan de estudios diseñado que se debe hacer día a día con el fin de teniendo obviamente en cuenta el plan de área y que va enfocado a los objetivos y diseñados por la institución y lo que yo quiero lograr. Estas son las referencias bibliográficas como tal, y muchísimas gracias por su atención.